Conoce la trayectoria de la podcaster Jen Hemphill, una podqueen latina que ha logrado muchísimo éxito en los pasados 5 años. Esto es Podqueens Latinas con Mariely Silvet, donde se reúnen los podcasters exitosos para compartir ideas, estrategias y herramientas para llevar tu podcast al próximo nivel. Bienvenida a este nuevo episodio de Podqueens Latinas. Te habla Mariely Silvet y quiero darte las gracias por acompañarme una vez más en este espacio en el que nos reunimos tú y yo para conversar sobre podcasting. En este episodio te traigo una entrevista sumamente especial. Se trata de la entrevista a la podcaster Jen Hemphill, quien es una orgullosa latina bilingüe en los Estados Unidos, quien ayuda a mujeres profesionales a convertirse en reinas de su dinero. Ella es una consejera financiera acreditada, es autora, conferenciante y es la productora y anfitriona del podcast Her Dinero Matters, un podcast que lanzó en el 2015 y desde entonces ha ido creciendo y ha llegado a aparecer en publicaciones como Forbes, Clark Howard, Oprah Magazine y muchas otras publicaciones reconocidas. Y hoy día ha llegado a trabajar con marcas importantes y ha logrado generar importantes ingresos a través de lo que ha sido darse a conocer a través de su podcast. Te invito a que tomes un lápiz y un papel o te sientes con un journal a tomar notas porque Jen ha sido extremadamente generosa compartiéndonos información sobre toda su trayectoria. Espero que la disfrutes. Hola Jen, bienvenida. Gracias, Mariely, qué gusto estar aquí contigo. Igualmente, estoy súper encantada que estés aquí. Le comparto brevemente a la audiencia que conocí a Jen en conferencias de podcasting en los Estados Unidos, en She Podcast en Atlanta, eso fue en octubre, y luego nos reencontramos en marzo, y eso es lo bueno de ir a distintas conferencias, te empiezas a encontrar las mismas personas. Y luego nos encontramos en Orlando en Podfest. Sí. Así que súper contenta que estés aquí porque Jen tiene un programa maravilloso, Her Dinero Matters. Gracias. Y me gustaría que te presentes quién eres, qué hacías antes de Her Dinero Matters y cómo llegaste al podcasting. Pues como tú dijiste, me llamo Jen Hemphill, mi esposo es militar, tengo 2 hijos, ya los 2 adolescentes. Y antes de empezar Her Dinero Matters, yo estaba en una jornada de ver qué es lo que quería hacer, porque lo importante para mí era encontrar algo en donde yo me podría quedar en la casa con mis hijos. Y eso es porque mi esposo militar viaja mucho. Entonces era bien importante para mí de no tener un trabajo tradicional donde yo tenía que ir a la oficina porque eso quedaba muy difícil estando en un lugar lejos de familia y si mis hijos se enfermaran o yo tenía que llevarlos al doctor y tener un trabajo tradicional, eso me parecía muy complejo. Entonces yo dije, bueno, ¿qué es lo que puedo hacer? Y yo estaba mirando una forma de crear una carrera para mí que se podía mudar con nosotros y también estar en la casa con mis hijos y no tener que empezar de nuevo con cada mudanza. Eso era bien, bien importante para mí. Qué bueno. Y entonces, ¿cómo logras conseguir esa profesión o ese trabajo que se mudara contigo? Bueno, un día mi esposo me mandó un email que le llegó a su trabajo de lo que se llama The Military Spouse Fellowship Program. Y en ese programa era para ayudar a la esposa o el esposo de alguien militar en tener una carrera en educar a la gente en las finanzas y estudiar para ser lo que se llama un Accredited Financial Counselor.
Y como mi esposo sabía que a mí me gustaban las finanzas, él me dijo, bueno, quizás esto te interesa. Entonces me puse a pensar y yo dije, bueno, esto podrá ser una manera de tener una carrera y poder mudarnos sin problema porque está en mi visión, pero no sabía cómo. Entonces, eso fue en el 2008 que empecé a estudiar. O sea, apliqué para la beca, gané la beca y tenía que uno estudiar, presentarse a las clases que eran virtuales y también a presentarse a hacer unos exámenes. Y además de eso, lo que se llama hacer los practicum hours. Entonces, practicar en esta carrera antes de que te daran el Accredited Financial Counselor. Eso se demoró en el 2010. Estábamos en Nueva Jersey y ahí es cuando yo ya había acabado las clases y los exámenes y ahí empecé lo que se llaman los practicum hours y nos mudamos de nuevo en el 2011 y ahí es cuando empecé, fui a como una conferencia más o menos. Nos invitaron a las esposas militares, los veteranos, la comunidad militar para el Inc. 500, para esa, no sé si conoces, que era aquí en DC. Nos hicieron un programa especial para nosotros, los que queríamos tener un negocio, todo eso. Y nos pusieron con un mentor que era del Inc. 500, ¿ya? Wow. Entonces, ese señor me dijo, bueno, ¿qué es lo que quieres hacer? Y en ese tiempo, la verdad, no sabía ni cómo empezar ni nada, porque hasta en ese tiempo yo no pensaba que yo iba a tener un negocio. Yo no lo pensaba así, yo solamente dije, bueno, voy a ver una manera de hacer dinero, pero no lo estaba pensando que eso es un negocio. Entonces, ahí, bueno, él me dijo, no, hay que tener su business plan. Entonces me puse juiciosa ese año a hacer el business plan, aunque no se ve igual a lo que tengo ahora, pero hay que empezar en un lugar. Y también me dijo de invertir en el LLC, aunque pensándolo ahora, porque esto fue en el año 2012 que hice esto, 2011, 2012, pero no creo que era buena idea porque yo recién estaba empezando. Claro. ¿No? Pero lo hice porque, bueno, si alguien me está diciendo que sabe de negocios, yo hago lo que me digan. Entonces hice eso y ahí es cuando empecé, pero los primeros años yo estaba aprendiendo. Yo no entendía lo que tenía que hacer. Me dijeron, hay que tener un website, un blog, y yo, bueno, pero no puse casi nada en el blog. Me dijeron, hay que escribir algo en el blog, y yo no entendía. Claro que aprendí después, pero entonces intenté de hacer los blog posts y en un año no creo que ni logré 12. Yo creo que ni 10. Entonces yo sabía que en ese tiempo, bueno, me dicen que hay que crear el contenido, pero el blog post no va a ser para mí, ¿no? Y ahí es cuando aprendí para qué uno necesita crear el contenido, porque yo me fijé en ese año que como yo no estaba creando nada, nadie me podía conocer. Claro. ¿Cómo me iban a conocer si no les podía dar nada? Entonces yo aprendí que es bien, bien importante crear algún contenido en el blog post o en un YouTube channel o en el podcast o lo que sea, pero es bien importante crear eso para que la gente te conozca, que la gente conecta con uno y entiende cómo uno lo puede servir a ellos, cómo les puede ayudar. Y más tú que estabas siempre viajando, así que no podías depender de tener clientes locales. O sea, tú necesitabas que te conocieran mundialmente. Claro, claro. Entonces, bueno, tenía un coach porque invertí en un coach y me dijo, tienes que crear un online course. Y yo, bueno, voy a crear un online course, pero yo no tenía ni audiencia ni nada. Entonces, ¿cómo iba a vender un online course? Esto fue, no sé, digamos en 2013, 14 más o menos. Entonces, me puse juiciosa a hacer el online course y también me dijo, hay que hacer un webinar. Bueno, hice el webinar, hay que poner Facebook ads. Puse Facebook ads, no vendí ni uno, ni uno. Yo creo que llegaron a registrarse como 25 personas, no sé. Y no vendí nada, nada, nada. Entonces yo dije, bueno, yo creo que aprendí en ese tiempo Facebook ads al principio, no creo que es buena idea,
porque de Facebook Ads es como otro trabajo, Sí. bastante trabajo. Y entonces ahí aprendí, bueno, tengo que atraer mi audiencia. ¿Cómo lo voy a hacer? Bueno, ya es obvio que el blog post no es para mí. Y intenté un poco YouTube videos, esos videos, pero en ese tiempo vivíamos lo que yo llamo el Polo del Norte, en North Dakota, que hacía mucho frío y la luz era a que colocar las luces bien y que el video, que el maquillaje, que todo. Y yo no puedo hacer esto consistentemente. Me enteré de los podcasts. Y ahí es cuando yo dije, ¿sabes qué? Esto yo creo que sí puedo. Aprendí de los podcasts y nos habíamos mudado de nuevo. Yo hice de nuevo mi website y en el 2015 lancé mi podcast. Y de ahí, o sea, eso cambió mi negocio por todo. Claro que yo estaba recién empezando todavía, pero eso sí me ayudó bastante el podcast. ¿Y cómo se llamaba el podcast al principio? Porque sé que ha cambiado de nombre varias veces. Sí, se llamaba Her Money Matters. Entonces, la misión mía en ese tiempo, bueno, que yo no había visto muchos podcasts para mujeres acerca de finanzas personales. Entonces yo dije, no, tengo que enfocarme en la mujer profesional. Yo estaba hablando a esa audiencia, aunque todavía no creo que era muy enfocada. Y bueno, lo hice unos 4 años, así Her Money Matters. Unos años después, en un podcast movement, en mi primer podcast movement, que era en Chicago. En ese me dio como que, ¿sabes qué? Me dio la intuición que quería hacer algo para mi gente latina. Y eso empezó mis pensamientos, pero yo dije, ¿cómo voy a hacer esto si yo ya tengo suficiente que hacer? Bueno, lo dejé así y en Filadelfia, en Podcast Movement, de nuevo, porque en esas conferencias uno aprende mucho, tiene mucha inspiración de mucha gente y yo no tengo que hacerlo. Entonces decidí hacerlo, encontré algunos guests y lancé Su Dinero Importa. Creo que era en septiembre del 2018. Ok. O sea que sí. Su dinero importa además de Her Money Matters. Porque me daba miedo en ese tiempo. Yo dije, no, ¿cómo voy a dejar mi gente atrás? O sea, yo me había ido bien, había publicado un libro por el podcast. Me habían mencionado, por ejemplo, todavía no lo entiendo, pero estoy muy agradecida con esas señoras. ¿Tú conoces el My Favorite Murder podcast? No, no lo conozco. Bueno, es un podcast que es bien grande acerca de crimen, que hay 2 mujeres que hablan acerca de crímenes que todavía no lo han resuelto. Wow. Y hablan de eso. No tiene nada que ver con finanzas personales, obvio. O sea, tienen una audiencia bien grande. Entonces, en uno de sus episodios me mencionaron y eso subió mis downloads, la gente que me seguía, todo drásticamente. Y eso, creo que fue ese verano también. Sí, en el 2018 yo creo que fue. Entonces yo dije, no puedo dejar esto atrás. Entonces yo decidí hacerlo, los 2, y después mirar cómo hago. Wow. Y todo esto pasó como 3 años después que habías iniciado tu podcast, que es algo que quiero señalar, porque muchas personas inician un podcast y a lo mejor no ven los resultados que esperaban, a lo mejor en los primeros 3, 4, 5, 6 meses, pero yo digo, pero si estás empezando, tienes que darle tiempo. Sí, han habido casos, pero en realidad no son la norma. Así que lo que yo he visto haciendo este programa, entrevistando podcasters e incluso investigando, ¿verdad?, sobre esos programas, esos podcasts que han tenido mucho éxito, lo que tienen en común ha sido la consistencia. Ha sido que se han mantenido durante años haciendo algo que de alguna manera les gusta, les apasiona, que no se le acaban los temas y que cuando eso es así, en realidad la magia se da, la gente se da cuenta, la gente lo siente y por eso en un podcast que no tiene nada que ver con finanzas personales, anyway, todo el mundo necesita dinero, así que no me extraña para nada que te hayan mencionado. Y es bien importante, me alegro que dijiste eso porque
al principio, no sé mis downloads bien, pero 100 downloads por episodio y después creció, pero de a poquitos, ¿no? Eso fue de a poquitos, pero yo estaba contenta porque cuando cada semana uno no se va a enfrentar, o sea, reunir 100 personas para que te escuchen, ¿no? Entonces, eso es bien especial. Y yo en estos 5 años, no hay ni una semana que no he dejado de tener un episodio. Puede ser que algunos de esos episodios son replays, porque sí tomo un break. Bueno, digo un break, aunque de verdad no es un break, pero sí hago unos breaks para descansar un tris de los show notes, de promocionar el podcast. Y eso lo hago, o sea, con replays y hago lo que se llama mini episodes. Entonces puede ser cualquier cosa, pero algo bien cortico, 10 minutos o algo así, y yo solamente ponemos esos 4 o 5 y ya. Pero esa consistencia es bien, bien importante. Así es. Y no desanimarse, o sea, si lo que estás haciendo está atrayendo, como tú bien dices, a 100 personas, eso es maravilloso. Eso es maravilloso, porque como tú dices, imagínate esas 100 personas que fueron a verte en algún lugar. Claro. No te desanimes, sigue, porque si no, por estar pensando en los miles, estás dejando ir a 100 que tienes ahí ya fieles contigo. Así que claro. bueno. Y cuéntame qué pasó después con Su Dinero Importa. Bueno, el Her Money Matters se estaba publicando los jueves y Su Dinero Importa los viernes. Y era casi completamente en español. Yo había decidido, no, si hago uno en inglés, voy a hacer el otro en español. Lo hice así, bueno, desde septiembre hasta diciembre. Y yo ya estaba, porque tenía mis clientes, mi group coaching. Dios mío, era mucho, pero mucho trabajo. Aunque tenía el editor, porque yo tenía que ser la que grababa todo, ¿no? Entonces era mucho trabajo y me di cuenta con lo de español que, bueno, me fijé que tenía que cambiar algo, porque al hacerlo en español, no hay nada malo en eso, pero en la educación financiera, yo me enfoco en la gente aquí en Estados Unidos. Claro. Yo no sé el sistema en Argentina, no sé el sistema de España. Yo no puedo hablar bien completamente de finanzas a la gente allá, porque es un poco diferente. Entonces yo dije, bueno, quizás no lo debo hacer en español. Y ahí es cuando en enero decidí cambiar, eso de enero del 2019, ¿no? Decidí cambiarlo a Her Dinero Matters. Y ahí es cuando yo dije, bueno, hay que hablar a la mujer latina aquí en Estados Unidos que está establecida. Entonces yo me fijé, tenía que ser más clara a quién estaba hablando. Y no era cualquier mujer latina establecida en Estados Unidos que ya quizás llevaba años, quizás nacida aquí en Estados Unidos, pero no recién llegada. Porque los temas que tocamos no eran adecuados para alguien recién llegado a los Estados Unidos. Y ahí es cuando cambié, pero al principios del 2019, en el Her Money Matters, decidí hacerlo 2 veces al mes para ver si podía manejar los dos en esa manera. Entonces, Her Money Matters era publicado 2 veces al mes y Her Dinero Matters cada semana. Wow. Entonces, lo seguí así y yo no, todavía no puedo, todavía es demasiado. Y ahí es cuando decidí, no, ¿sabes qué? Voy a traer el Her Dinero Matters o Her Money Matters, unirlos y ya. Muy bien. Pase lo que pase. Y así es lo que hice. Wow. Te felicito porque en realidad es de valientes lanzarse a explorar y en todo momento, yo creo que con tu audiencia en mente. Obviamente también teniendo el autocuidado, porque uno no puede desgastarse tratando de complacer a todo el mundo, pero me gusta ese ejercicio que tú hiciste, ese análisis de la audiencia, de los temas, cuán apropiados son, esto realmente no aplica para estos países, por lo tanto, o sea, me encanta ese análisis, porque si muchas personas hicieran eso, en realidad siento que tendrían mucho más éxito con sus proyectos. Claro. Y me gustó mucho que tú mencionabas como que el cambio del perfil de la audiencia
en el momento en el que tú cambias el nombre del podcast. Sí, obvio. O sea, ha cambiado bastante, o sea, quién me escucha, porque los downloads han bajado bastante. O sea, han bajado un 50%, que eso yo no sabía qué tanto iba a bajar, porque la verdad era bien difícil, porque tú sabes, como un podcaster, yo estaba mirando a averiguar con los surveys quién es que me escucha, ¿ya? Yo más o menos sabía por el grupo que tenía en Facebook, que mayormente era la mujer aquí en Estados Unidos, no necesariamente latina, más yo voy a decir gringos. Entonces eran mayormente así, pero no sabía qué porcentaje, era bien difícil porque yo dije, por favor, que llenen este formulario y un porcentaje mínimo me los llena. Entonces es difícil. Y a ese tiempo, mis downloads por episodio en los primeros 30 días eran como más o menos 3,000, ¿no? Entonces, yo estaba súper feliz, ¿no? Porque a 100 episodios en los primeros 30 días, según el feed, o 100 o 150, uno está como en el... Sobre el 50%. Sobre el 50%, sí. ¿No? Hay que pensar en eso. Entonces, a 3,000 yo estaba feliz. Yo había hablado antes del cambio. La gente, no, yo te voy a seguir, me fascinas y todo. Yo, bueno. Y un año después, cambió a más o menos el 50%. Bajó. Entonces, como a 1,500 más o menos. Pero al final del día también me ha abrido otras oportunidades que no las hubiera tenido si no hubiera hecho este cambio. Muy bien. Entonces hay que balancear los downloads, eso no me están pagando necesariamente, a las oportunidades grandes que sí me están pagando bien, ¿no? Entonces hay que balancear esas cosas y no siempre pensar en esos downloads. Es chévere ver. Y yo he visto gente que, o sea, a veces yo todavía naturalmente nos comparamos. No creo que nadie puede decir que no se compara, porque yo tengo otras amigas que lanzaron al mismo tiempo, que ya pasaron el 1,000,000 de downloads. Yo todavía no he llegado, casi estoy, ¿no? Pero no he llegado, entonces, pero no se puede comparar. ¿No? Porque las oportunidades son diferentes, lo que estás haciendo, el mensaje es diferente, todo. Y son nichos distintos también. Exacto. Así que depende de lo que está hablando cada cual. Hay temas que tienen un mercado mucho más amplio y tú estás bien dirigida a un nicho, pero a mí me encanta y qué bueno que traes ese tema de cómo, o sea, dejar ir algo, ¿verdad? Soltar esa fijación con los downloads y abrirte la puerta a tener unas oportunidades que a lo mejor hubieses podido mantener aquellos downloads, pero a lo mejor no te llevaban a estas oportunidades. Y me gustaría que hablaras un poco sobre el tipo de oportunidades que se te han presentado y más o menos desde cuándo, desde qué momento empezaron a surgir para inspirar a nuestras chicas que todo lo que se puede hacer. Pues el primero grande, bueno, los primeros obviamente los clientes, ¿no? Claro. Eso sí, no los puedo negar, eso estoy bien agradecida por eso. El segundo ha sido que un publicador de libros tradicionales me mandó un email a ver si yo quería escribir un libro. Eso fue grande, aunque al final terminé publicando el self-publishing porque la manera que él quería hacer o la visión de él era diferente al mío y no, o sea, estábamos intentando de llegar a un acuerdo, pero por alguna razón no podíamos y yo ya había escrito el primer draft y yo, bueno, o me pongo juiciosa a ver quién me publica, que eso es bastante trabajo porque este señor me llegó a mí, ¿no? O sea, eso no es... ¿Sí? No es común, ¿no? Exacto. O yo miro a ver quién me publico, porque eso es bien difícil, o miro a ver cómo lo hago yo sola, en el sentido del self-publishing, y yo decidir, ¿sabes? No tengo la paciencia, de verdad. Yo ya quiero mover esto adelante y ya publicarlo, entonces encontré un editor para el libro, encontré una compañía que podía hacer todo eso que hay que ponerlo en la Amazon. En términos básicos. Y entonces eso fue la segunda oportunidad.
Y de ahí se me han enfrentado, o sea, no es necesaria directamente del podcast, pero a veces yo creo que es indirectamente, porque solamente por hacer el podcast estoy publicando las cosas en el social media y todo, entonces estoy visible, ¿no? Entonces he trabajado con algunos brands, yo he hecho sponsor podcasts y eso ha sido lo más lindo de todo para mí, porque ese término influencer donde la gente tiene millones de followers o 100,000 followers. Yo no soy esa persona, pero me han llegado esas oportunidades por ser visible, por no dejar de hacer el podcast, por tener fe en mí misma, aunque a veces yo digo, ay, yo sí tengo esos pensamientos como todos, claro. como que me da dudas, ¿no? ¿Por qué estoy haciendo esto? Es normal, pero hay que seguir teniendo fe en uno mismo, en lo que está haciendo y seguir adelante porque yo estoy agradecida por los brands con las que yo he trabajado y me están siguiendo. Algunas no puedo nombrar en este momento, pero y no es porque tengo muchos downloads, no es porque tengo muchos followers, pero les gusta mi trabajo y eso es lo importante. Algo que en algún momento tú mencionaste que tienes incluso un agente y esto me resulta muy interesante porque a veces hay personas que llegan a unos números bastante rápido por el tipo de contenido que comparten y le empiezan a surgir estas oportunidades y realmente no están preparadas para manejarlo. Y a mí me parece muy interesante el hecho de que inclusive aunque las marcas se acercan directamente a ti, tú tienes la habilidad de decirles, ¿saben qué? Comuníquense con esta persona que es mi agente y ella es quien negocia los contratos y se asegura de que tú recibas la paga justa por estos acuerdos, estas colaboraciones. Y a mí me gustaría que hablaras un poquito de esto. Yo sé que es bien cómico la historia de tu agente. Sí. Bueno, normalmente estos agentes o Brand Ambassador Representation o no sé, se llaman diferentes nombres. Normalmente ellos trabajan con los influencers con esos números grandes. Claro. Y la razón, o sea, yo conocí a esta señora hace muchos años y yo sabía y yo dije, un día llegaré ahí. Y entonces lo dejé así y se me acercó una compañía para ver si yo estaba interesada en coproducir un podcast para esa compañía. Y yo, o sea, sé negociar, pero no sé los detalles bien de este tipo de negocio. Entonces yo la llamé y yo, mira, tú sabes que yo no tengo esos números que tú quieres, pero esto es lo que está pasando. Y ella, bueno, vamos y hacemos la reunión y miramos a dónde va. Porque por coproducir este podcast, el dinero que podría ser, se podría ganar, valió la pena para ella. En esta ocasión no resultó por el momento, algunas cosas en la compañía cambiaron, pero eso me abrió la puerta a trabajar con ella y de ahí yo no sé cómo me llegaron otros emails como que, ay, queremos trabajar contigo, nos puedes hacer eso y eso y yo, era increíble y ha sido así desde ese día. Ok, y más o menos ¿cuánto tiempo había pasado tú produciendo tu podcast hasta que llegaron este tipo de oportunidades a ti? Hace casi un año. Entonces, llevabas como 4 años. En agosto del año pasado. Wow. Es cuando empecé. Época de Podcast Movement del año pasado. Sí. Okay. Interesante. Wow. Y recientemente celebraste tu 5º aniversario. Sí. Por todo lo alto. Hiciste una serie de actividades. Cuéntame de dónde surgen las ideas y compártele a la audiencia qué fue lo que decidiste hacer para hacerlo tan especial. Claro. Bueno, yo quería celebrarlo de una manera diferente. Yo había celebrado el primer año, pues con un episodio, algo así. Y había celebrado los 100 episodios con un episodio. Y yo, bueno, quiero hacerlo de otra manera, aunque parte de mí me daba pena, como que, ¿quién soy yo para decir, vamos a celebrar un mes entero? Pero opino yo que nosotros, o sea, con mis clientes y con mi audiencia siempre dijo, hay que celebrar los money wins. Todo lo que haces con tu dinero, que haces bien, o lo que estás orgullosa en hacer, hay que celebrarlo, porque lo que pasa es que
el día termina, marcamos lo que acabamos y ya, se acabó, no celebramos nada. Y hay que estar orgulloso de lo que uno hizo, pero lo que pasa es que solamente nos enfocamos en lo que nos faltó, ¿no? Entonces yo dije, bueno, tengo que celebrar, por ser un ejemplo, tengo que celebrarlo de una manera más grande. Entonces decidí, bueno, lo voy a hacer todo un mes y ese mes lo iba a tomar de descanso. Entonces no tomé el descanso y decidí hacer episodios un poco diferentes. Sí hablé con mis listeners y yo dije, ¿qué quieren? Entonces hice un episodio sobre el behind the scenes y hablé de todo personal, lo que estaba pasando en estos 5 años personalmente y en el podcast. Y les encantó. Y un episodio invité a mi esposa de nuevo y mis hijos también. Fue el primer podcast interview para mis hijos. Y el otro episodio que hice, algunos invitados de antes que habían estado ya 2 veces desde el principio, las invité de nuevo para hablar de acerca de qué han estado haciendo, qué ha pasado, y eso fue interesante. Y también decir, bueno, Instagram Storytellers parecen interesantes. Y invité a alguna gente para hacerlos. Tú fuiste una que fue muy chévere, me encantó. Y eso ha sido bien interesante y bien divertido. Y también un Trivia Night. Y el Trivia Night es una manera de celebrar que va a ser bien fácil. O sea, las preguntas son de los episodios de este mes y si sigues algo en el Instagram de Her Dinero Matters, eso va a ser fácil de saber las respuestas. Entonces decidí hacerlo y me ha encantado. Ha sido trabajo, claro, pero ha sido chévere porque yo dije hay que celebrar la vida un poco más. Aunque al principio sí me dio como que esta gente va a pensar que soy loca, que quiero estar, ay, celébreme a mí. No. Es celebrar a todos, ¿no? Definitivo. Qué bueno, me has inspirado, porque yo cumplí un año el 22 de mayo y en medio de todas estas cosas que han sucedido, pues al final terminé no celebrándolo como hubiese querido. Pero quién sabe, a lo mejor puedo hacer un episodio de aniversario o algo así. Claro. Así que it's not too late. No. ¿Cuáles han sido, tú crees que las mayores lecciones que te has llevado en estos 5 años de producir este contenido y de todo lo que has estado viviendo como resultado de este proyecto? Yo creo una de esas lecciones que hacer y producir un podcast es un trayecto de largo plazo. Y el podcast no va a ir de un download a 1 millón en un día. Bueno, quizás si tú tienes ya una audiencia grande, eso es diferente. Cuando yo empecé no tenía nadie, nadie. O quizás 20 personas, algo así, en mi lista, quizás. Entonces hay que saber eso. Y también la otra cosa que yo he aprendido es que nunca se sabe quién está escuchando, quién está viendo lo que estás haciendo, porque eso me ha dado esas oportunidades que si yo no las hubiera tomado, hacer el podcast y las otras cosas, no me hubieran visto. Entonces es bien importante saber que nunca se sabe quién te está viendo o escuchando. Entonces hay que hacerlo con el mismo amor y la misma pasión y la misma entrega que el primer día. Exacto. ¿Y cuáles han sido la reacción de la audiencia? Hemos hablado mucho de los cambios que tú has hecho, pero ¿qué cosas te dicen las personas que escuchan el podcast? Las latinas están bien agradecidas. O sea, me llegan emails que al fin alguien que está hablando para mí. Entonces, eso me hace sentir bien, porque lo más enfocado en la audiencia que uno hace, la conexión es más íntima, ¿no? Y eso ha sido importante. Qué bueno. Y para concluir esta hermosa entrevista y conversación que hemos tenido, ¿qué tú recomiendas a las pod queens latinas que nos escuchan para que se conviertan también en reinas de su dinero? Bueno, me fascina esa pregunta. Uno es decidir que ya eres una reina, porque lo importante saber en esto es que a veces
nosotros mismos decidimos que ya fallamos en una cosa o en otra, o que no sabemos suficiente sobre nuestro dinero, o que, Dios mío, no tenemos suficiente dinero, o que seguimos en deuda. Eso no significa nada. Lo importante es tener en la fe de uno mismo y saber que es una jornada no tan larga, pero es algo que uno tiene que hacer a su propia manera, no a la manera que todos están diciendo que hacerlo. Entonces hay que tener fe en uno mismo y celebrar los money wins, como ya había mencionado. Eso es importante, porque el momento que uno no se siente bien, un día bien largo, un día bien difícil, tener esos money wins enfrente de uno mismo nos ayuda inmediatamente. Entonces yo diría esas dos cosas: ya decidir que ya eres una reina de su dinero y también celebrar esos money wins es bien importante. Jen, pues te quiero dar las gracias por acompañarme hoy. A ti. La he pasado increíble, así que creo que las chicas lo van a disfrutar mucho también. Pero me gustaría, antes de despedirme, que nos compartas dónde las personas pueden encontrar tu podcast y dónde pueden seguirte y conectar contigo. Bueno, mi podcast está en todos lados, entonces si tú escuchas en iTunes o Apple Podcasts, en Spotify, todos esos lugares está. También me puedes seguir en Jen Hemphill, que es con una H. Los latinos me dicen Hempil o Hempil. Entonces, y también en Instagram @HerDineroMatters también. Excelente. Y si quieres conectar con Jen, pues yo te invito a que participes de la próxima conferencia de podcasting, especialmente las que son dirigidas a mujeres, y muy posiblemente puedas conocerla allí en persona. Así que muchísimas gracias nuevamente, Jen. A ti, John. Esto ha sido bien chévere hablar contigo hoy. Igualmente. Si te gustó este episodio, te invito a compartirlo con otras personas que puedan beneficiarse de la información contenida en este programa. Gracias nuevamente por acompañarnos y te invito a apoyar la producción de este podcast a través de nuestra página de patreon.com/PodQueenslatinas. También agradecemos tus comentarios y tu valorización de 5 estrellas en Apple Podcasts. Nos vemos en el próximo episodio de Pod Queens Latinas. Hasta pronto.